Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos que están día a día buscando en la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, pastor, ¿podemos orar con esta bella persona? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estar aquí en tu programa El Cafetín. Padre, Señor, danos luz, entendimiento, unge nuestros labios para que nosotros podamos dar esas respuestas correctas a este programa para edificación de tus santos, de tu sagrada iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Amén y amén. amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 92. Le damos gracias a Dios y a ustedes que día a día abren las puertas de sus hogares para que esta palabra llegue, penetre allí y ustedes puedan esparcir a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. Y bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy, pastor, muy bueno como todos los temas del cafetín, ¿verdad? Y dice así: ¿por qué Dios usó la cruz en el Calvario? Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este tema es muy importante porque muchas personas conocen que Jesús murió en la cruz, que fue en el Monte Calvario, pero realmente muchos no saben el por qué. Y entonces en este cafetín vamos a esclarecer esa pregunta, el por qué, y por qué es tan importante y por qué es tan importante nosotros como iglesia saberlo. Amén, y así es, como nuestro programa apologético 100%, ¿verdad, pastor? Claro que sí, tiene mucha profundidad espiritual este cafetín, esta palabra. Amén. Y bueno, pastor, ¿qué significa la cruz? Bueno, la cruz etimológicamente significa cuando dos cosas se juntan o se cruzan, ¿verdad? De ahí viene la palabra cruz, ¿verdad? Pero muchas personas lo relacionan con el cristianismo el día de hoy, con que si crees en Dios, con si eres católico, etcétera, etcétera. Pero realmente la cruz tiene un significado muy profundo, muy profundo. Sabemos que fue un instrumento usado por los romanos para que estos puedan ¿cómo se llama? Ejecutar a las personas en esos tiempos. Por eso Jesús murió en una cruz, porque usaban ese método para ejecutar a las personas y exhibirlas en el público. Vamos a hablar más acerca de esto, ¿verdad? Pero vemos dos partes en esta pregunta que usted me hace. ¿Qué significa la cruz secularmente y qué significa la cruz espiritualmente? Porque tiene dos significados. Ok, pastor, entonces, ¿me puede decir qué significa la cruz a nivel secular? Bueno, a nivel secular, mucha gente lo puede, como dije, relacionar con el cristianismo. Muchos históricos pueden saber que los romanos usaron ese tipo de instrumento para ejecutar a las personas que estaban destinadas a su pena de muerte. Pero también vemos que los romanos también tenían otros tipos de ejecución, pero se habla más de 3 ejecuciones muy macabras o malévolas que ellos tenían para impresionar al pueblo y para que tener ellos el control, ¿verdad? Y el temor y el terror de los países que ellos tenían gobernados como imperio. Entonces la cruz tiene muchos significados para muchos, ¿verdad? Muchos hasta voltean la cruz o la ponen de cabeza. Ya sabe, la gente se cuelga uno en el cuello, pero hay un porqué de esta cruz. Ok, pastor, ya que nombró esto lo de las ejecuciones, ¿qué tipo de ejecuciones, verdad, tenían los romanos? Bueno, en la época de Jesús contaban los romanos con 3 mayormente ejecuciones para la pena de muerte, muy friolentas o muy malas, para que la gente temiera y se aterrorizara y les tuviera miedo. Una fue la cruz, como a nuestro Señor Jesucristo lo pusieron en una cruz con otras 2 personas, porque sacrificaban a varias personas en un tiempo, no nada más a uno, ¿verdad? Entonces
Esa es la número uno, la cruz. Pero hay otras que los romanos usaban como los latigazos, los latigazos. A la gente los mataban a latigazos, pero usaban un tipo de látigo que se llama de fragmentación, que tenían pedazos de metal o ganchos como ganchos para ir a pescar, que cuando a la hora de darte el azote y te jalaban el látigo, te rasgaba cachos de piel, como a nuestro Dios Jesucristo lo latigaron con ese tipo de látigo, al apóstol Pablo, pero estos recibían 32 azotes. 32 azotes es lo que un ser humano puede aguantar. Entonces ya si le daban el 33, el 34, el 35, porque esta era su pena de muerte, pues moría. Nadie aguantaba los 40. Entonces los romanos sabían, y era una forma de acribillarlos públicamente, cómo les destrozaban la espalda, cómo la sangre se extendía en el lugar donde era latigueado, porque estaba amarrado, no se podía mover, ¿verdad? Y la tercera forma de ejecución es cargar al muerto. Cargar al muerto es muchas veces ellos lo hacían cuando había un homicidio doloso, premeditado. Entonces esta persona le ponían un cadáver, lo amarraban al cadáver. Entonces él tenía que cargar al muerto. Entonces el cadáver, pues obviamente el cadáver lo iba a afectar a él, físicamente, moralmente, espiritualmente, y sobre todo lo iba la putrefacción del cadáver y lo iba a matar. Entonces muchos morían así, cargando el muerto también, pero era una forma como de más castigo. O sea, ellos tenían tres formas, porque tenían tres maneras de que la pena de muerte se conllevara. La primera forma que hablamos de los látigos era la rápida, porque eso al 33, al 34 morían. La cruz, también se pasaban como un día entero en la cruz hasta que estos se desangraban, después le rompían las piernas para que se ahogaran con su misma sangre y murieran. Pero no solo morían en la cruz. Mucha gente no entiende ese concepto de que ya se murió, ya lo bajamos. No, lo dejaban ahí exhibiéndose por semanas al cadáver hasta que se pudría, y luego lo tiraban al cadáver ahí mismo y llegaba otro y lo tiraban. No eran enterrados en una fosa común, los cadáveres eran tirados ahí mismo. Entonces por ejemplo, en Israel tenían muchísimo miedo a los cadáveres, y hay muchas leyes en Deuteronomio y en Levítico que prohíbe a los israelitas ver o tocar un cadáver. Entonces ni se acercaban al monte Calavera. Entonces vemos que esa cuestión de cargar al muerto, o de latigazos, o de la crucifixión, era para que los pueblos sintieran terror, porque iban a ser exhibidos, iban a ser mutilados, iban a ser avergonzados, porque los crucificaban con sus paños menores, como muchas veces vemos las fotos que los artistas producen de la crucifixión, que le ponen un taparrabos a Jesús. No, los crucificaban así como vinieron al mundo, encueraditos. Entonces era una vergüenza, porque para ellos mostrar la piel era una vergüenza, más mostrar a todo, ¿verdad? Bueno, pastor, ¿y qué significa entonces la cruz en el ámbito espiritual? Bueno, la cruz en el hábito espiritual significa algo que era maldición se convierte en bendición. Vamos a leer Gálatas 3:13. Si usted no está viendo, síganos, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en madero, ¿verdad? Eso lo dice en Deuteronomio 21:23 también, lo repite el apóstol Pablo, lo que dice: todo aquel que es colgado de un madero lo tenían que descolgar. En Deuteronomio dice que no podía él estar hasta el atardecer, lo tenían que bajar del madero, porque si lo dejaban colgado en el madero, alguien que merecía pena de muerte, porque también los israelitas colgaban en el madero. Mucha gente dice que nada más los romanos, pero no, en Deuteronomio era una clase de pena de muerte también. Usted lo puede leer en Deuteronomio 21. Entonces ellos lo bajaban ese mismo día, porque si lo dejaban al otro día, la maldición continuaba. ¿Se fija?
y ya regresamos con ustedes. Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas aquí en Clarksville, Tennessee o en sus alrededores, los invitamos a que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 y los domingos a las 11 el servicio general. Pero también ayúdenos con su ferviente oración para que esta palabra de vida se pueda regar sobre la faz de la tierra, esta sana doctrina. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su oración, para que este ministerio pueda llegar a otros, esta buena palabra pueda llegar a otros en el nombre de Jesús. Entonces por eso Jesús se baja ese mismo día y rompe la maldición. Sabemos que en Jesús fue algo impresionante, algo que nadie se lo esperaba, porque pues mataron al Mesías, mataron a Jesús, lo crucificaron. Iban a dar las 6, iban a iniciarse la Pascua. Entonces mandaron a un soldado que le atravesara el costado y lo matara rápido para que se muriera, porque él todavía no se moría. Entonces José de Arimeta y Nicodemo, ellos negocian con Herodes II, para que les dé permiso de llevarse el cadáver. Fue una cuestión especial. O sea, Nicodemo, José de Arimeta los convencieron a estos personajes, porque ya está escrito todo, que iban a decir que pues no lo podemos dejar aquí porque esta es una persona que dicen que era profeta, que esto que el otro, van a quererse robar el cuerpo, van a tener que poner aquí soldados en el Monte Calavera. Entonces no podían poner soldados ahí en el Monte Calavera porque nadie quería estar en el Monte Calavera, porque olía a rayos, a pudrición y a cientos de cadáveres que estaban en el suelo. Entonces dijeron, bueno, pues les damos el permiso siempre y cuando ustedes tengan una tumba. Entonces Jesús, sabemos, como dice la historia, fue enterrado en una tumba, pero por eso él acabó la maldición físicamente y acabó la maldición espiritualmente. Wow. ¿Verdad? Porque el madero es una maldición, porque todo criminal, y como él recibió todos los pecados del mundo, él se hizo maldito para tomar nuestros pecados. ¿Se fija? Pero también esa maldición la convierte en bendición al momento que él resucita. Exactamente. Wow. Agarren esa perla ahí, ¿verdad? Pues es muy importante lo que usted está hablando, pastor. Ahora, pastor, digamos así, la cruz, ¿esto estaba ya profetizado? Claro, en Deuteronomio 21 nos habla el apóstol Pablo, en Gálatas 3, pero también en Isaías, vemos en Isaías 53:7, ¿verdad? Isaías 53:7 nos dice la palabra de Dios. Se me pegó mi 53:7, nos dice: fue oprimido, afligido, mas no abrió su boca, como cordero es llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudece así y no abre su boca. El profeta Isaías, 675 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, él profetiza muchísimas veces de cómo va a ser esa muerte en el Calvario, que le iban a poner una corona, que iban a hacer suertes con su ropa, que le iban a poner clavos en sus manos. Todo lo especifica, que él iba a ser llevado al matadero. Y eso está en Isaías 53:7. ¿Y eso no lo leyeron los judíos, pastor? ¿No lo leen? Bueno, pues ellos sí lo leen, pero el problema del judío es que el judío tiene el Talmud. Entonces el Talmud es como una ayuda para leer los papiros. Entonces, como van leyendo ellos van leyendo el Talmud. Entonces pueden leer eso y pueden interpretarlo como dice el Talmud. Entonces ellos dicen, bueno, pues esto en lo espiritual significa esto, lo otro, que nosotros somos como ovejas, o sea, o que el Mesías que nosotros estamos esperando. O sea, tergiversan la palabra ahí. Exactamente, por eso cuando Jesús comenzó su ministerio, él empieza a leer unas escrituras en Isaías, que él vino a salvar a los oprimidos, a los enfermos, a los pobres. Y no acaba la cita y se baja y deja el papiro abierto, que ningún rabino hace eso. Y les dice, esta profecía se ha cumplido ante sus ojos.
Sentir que el Espíritu de Dios está sobre mí. Imagínense ustedes. Ahora, ese Talmud, pastor, vendría siendo un libro apócrifo. Bueno, no se considera apócrifo porque no entra en el cristianismo. Este es un libro sagrado para los judíos. El Mishná, el Talmud, la Torá. Perfecto. Ahora, pastor, ¿qué significa la palabra Calvario etimológicamente? Bueno, Calvario etimológicamente, aquí todos van a hacer... Calvario significa calvo. De ahí viene calvicie. Ahí viene pelón. Como pelón. Claro, calvicie, pelón, que no tiene cabello, porque la calaca no tiene pelo, no tiene cabellos. Más bien la palabra original es Gólgota, o sea, quiere decir calavera, o sea, el cerro calavera. Pero ya después de muchos años, cuando hicieron la Septuaginta y todo eso, pues la calavera está pelona, le decimos Calvario. Entonces de ahí viene esa palabra, y Calvario es una palabra ni siquiera latín, en latín, que estudié latín, es una palabra como indoeuropea, Calvario, pero si usted ve calvicie, pero también Calvario lo utilizamos muchas veces como sufrimiento, ¿verdad? Porque como Jesús sufrió en el Calvario, mucha gente dice, pues hoy tengo un calvario en mi casa, tengo un calvario en mi hogar, tengo un calvario. ¿Nunca he escuchado esa palabra? Sí. Entonces también la relacionan con eso, pero realmente calvario viene de calvo la palabra, etimológicamente. ¿Y por qué fue allí en el Calvario que mataron a Jesús? Porque tenía que ser en un monte. Eso no lo entendemos, porque Dios en el Antiguo Testamento se revela en los montes, en el monte Sinaí, en el monte Sión, en el monte de los Olivos. Entonces tenía que haber un monte maldito, y ese monte maldito es el Gólgota o el Calvario. Tenía que ser ahí precisamente, porque es un lugar donde ni siquiera se acercaban por kilómetros los israelitas, porque no querían ni ver ni oler a los muertos, porque como les dije, crucificaban a las personas y los tiraban hacia atrás, hacia el barranquito, y ahí se quedaban los huesos, y las aves de rapiña venían a comérselos. No los sepultaban ni nada, pero lo hacían a propósito para que la gente los temiera. Además, el Calvario se encuentra en una posición geográfica muy buena que los romanos tomaron en la entrada de la puerta de donde salió Pablo para Damasco. De la Hermosa se llama la puerta de Jerusalén. Entonces, saliendo para Damasco, la puerta de la Hermosa, todos los viajeros que iban a Jerusalén tenían que pasar por el Calvario y tenían que ver el show que tenían los romanos, porque todo visitante, porque acuérdense que cuando había una fiesta, como la fiesta de la Pascua, Pentecostés, la de los panes, panes sin levadura y todo eso, venían miles y miles de judíos y de samaritanos a celebrar la fiesta. Entonces, cuando ellos pasaban por el Calvario, ellos sabían quién tenía el control, los romanos. Wow. Como para asustarlos. O sea, haz de cuenta que usted va a un centro vacacional, a una ciudad, y la entrada a la ciudad y te presentan la muerte. Imagínense. Wow, agarren esa perla ahí, muchachos, porque esto se pone más interesante y más picantico, ¿verdad? Pastor, ¿qué significa entonces la palabra el monte Calvario proféticamente? Bueno, proféticamente quiere decir que, por ejemplo, vemos que en Zacarías, en Ezequiel, nos hablan que el Mesías va a regresar y se va a parar en el monte de los Olivos, y lo va a partir en dos, y va a ser el área geográfica donde aterrice la Gran Jerusalén, en el Monte Santo. También llaman el Monte Santo a Sión, donde se encontraba la casa de David, que está del otro lado del templo, o donde se edificó el templo, ¿verdad? Y también hay otros montes, como el monte de los samaritanos, donde adoraban, el monte Sinaí. Entonces tiene que haber un monte también maligno, un monte malo. Por eso proféticamente Jesús no pudo haber muerto en un lugar santo. Tenía que ser algo maldecido, ya sea por el hombre y por todas las personas, ¿verdad? Porque los cementerios, como los lugares de ejecución en Israel, en esos años, en esos entonces, se encontraban siempre fuera de la ciudad. A los leprosos, a todo lo malo echaban fuera de la ciudad, fuera de siempre las murallas. estaban afuera del murallas, pueblo. Fuera de las murallas siempre.
y regresamos con ustedes. Quédense con nosotros. ¿Verdad? Para los que nos están viendo por primera vez y segunda vez, estas son nuestros canales, ¿verdad? Nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar más fácilmente. Denle like, ¿verdad? Para que estos algoritmos puedan ir a otros lados y ustedes puedan llevar esta palabra a otras personas, ¿verdad? Pero también suscríbanse, ¿verdad? Y denle a la campanita. Ok, pastor, podemos entonces contestar el tema principal, el por qué Dios usó la cruz en el Calvario. Bueno, el por qué, porque era el momento exacto cuando Dios iba a cumplir los tiempos, ¿verdad? Sabemos eso, el apóstol Pablo nos explica por qué tenía que ser en algo que el hombre usa para destruir, para enseñar que él puede cambiar todo de maldición a bendición, ¿verdad? Y el lugar, ¿verdad? El lugar en el monte maldito, que un día no vamos a estar en ese monte maldito, sino vamos a tener un monte santo. Exactamente. Donde nosotros estemos. Eso me acuerda, dice que Él cambia nuestro luto en baile, ¿verdad? Nuestro lamento en baile, sí, se refiere a eso, que Él puede cambiarlo todo. Entonces, si algo era de maldición, Él lo convierte en bendición, ¿verdad? Porque también sabemos que la cruz no solamente se utilizó como un instrumento para ejecutar la pena de muerte de los romanos. Cada vez que los romanos sacrificaban a alguien en la cruz, se lo sacrificaban a la hija de al hijo de Nitmor y Sameramis, a Talmuz. Entonces, cada muerto, cada persona muerta en el sufrimiento en la cruz era dedicado a su dios Talmuz. Entonces Dios como que aplasta al dios Talmuz también proféticamente porque es el primer anticristo, Nitro y Semiramis, la primera virgen que tienen a este hijo, que dicen que el mismo reencarna en el hijo. Exactamente. Pero bueno, pastor, es muy interesante este tema porque eso es lo que usted está hablando, de que Dios cambió esa maldición en bendición. Es muy importante porque eso también se refleja en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, pastor, ¿por qué muchas iglesias tienen una cruz arriba en el pináculo? Porque la cabeza de la iglesia debe ser Cristo. Simplemente por eso. Si vemos en Efesios, capítulo 5, del versículo 23, dice, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y es el salvador del cuerpo. Y el 25, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras esposas, que también como Cristo amó su iglesia y se entregó por ella a sí mismo. Entonces, siempre que vemos una iglesia tradicional arriba del pináculo quiere decir el lugar más alto. No quiere decir que está una punta, y eso no, como cuando... Un pino. Como un pino, le llama pino porque es alto. De ahí viene la raíz de la palabra, también es indoeuropea. Pero como Satanás llevó a Jesús a la tentación del desierto, él dice que lo llevó arriba del pináculo, lo llevó arriba de un monte, pero no quiere decir que se refiere a la cima, a lo más alto. Entonces en las iglesias le tienden a poner como algo más alto donde ponen a la cruz, pero eso significa que Jesús es la cabeza. Quiere decir que Jesús gobierna la iglesia. Quiere decir que toda la iglesia, todo el cuerpo se debe someter a Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra de Dios. No es el dirigente espiritual, no es el pastor, no es el falso profeta, no es el falso apóstol, es Jesús. Entonces nosotros tenemos que escudriñar diligentemente en las escrituras, como dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también el versículo no termina ahí. Dice que Él es premiador o galardonador de los que lo buscan diligentemente. Entonces, cuando nosotros lo buscamos diligentemente, Él es nuestra cabeza. Entonces, por eso las iglesias tienen una cruz arriba. Ya, está bien. Pastor, entonces Jesús le dice a sus apóstoles, el que quiera seguirme, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, esto es muy importante,
tome su cruz y sígueme. Eso es muy importante. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es muy importante. Negarse a sí mismo es que tú tengas esa disponibilidad de cambiar tus pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Verdad? Tener una renovación de tu mente, como nos dice en Romanos 12:2. Que nosotros desechemos los pensamientos nuevos y tomarlos de Dios cada día más que tenemos un crecimiento con Él, ¿verdad? Porque dice en Filipenses 2:13 en adelante que Él pone el querer como el hacer en cada persona para que nosotros nos llenemos de Él. Dice, mas sed llenos del Espíritu, ¿verdad? No embriaguéis con vino, sino mas sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento para la iglesia que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, esa es la única cita que habla de la llenura del Espíritu Santo. No es mística, ni que alguien te ponga las manos en la cabeza y te caigas, no. La llenura del Espíritu Santo es que tú te llenes de las sagradas escrituras y es un deber de cada persona en el cuerpo de Cristo. Los únicos que se llenaron automáticamente y milagrosamente fueron los apóstoles cuando se les apareció una llama de fuego en la cabeza. Eso se ahorraron en el seminario, se ahorraron en la escuela, pero tú y yo no nos ahorramos. Entonces debemos estudiar la palabra de Dios. Es lo más importante. Dice, el que se niegue a sí mismo, tome su cruz, ¿verdad? Tome su cruz. ¿Qué dice que tome su cruz? Que tome el sacrificio que Él hizo en la cruz. Eso es lo más importante. No quiere decir que tú tomes una cruz física, que tú vas a ir a un calvario. Quizás tengas una persecución, pero que tú tomes el sacrificio en serio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Bueno. Y sígame, claro que si tú tomas la cruz y vas a ser sellado con el Espíritu Santo, es obvio que el Espíritu te va a guiar para seguirlo. Exacto. No, en Mateo 16:24. Este versículo es muy complejo también porque tiene mucho de dónde sacar, porque negarse a sí mismo también prácticamente es dejarlo todo, así como hizo Moisés, que dejó Egipto, dejó toda su comodidad, estaba en las mejores universidades, hablaba varios idiomas, todas estas cosas, y él lo dejó. Igual Pablo. Bueno, todo empieza en su mente del ser humano, porque hay muchas personas que pueden dejarlo todo físicamente, como irse a un convento, un monasterio, pero la cuestión es que sea primeramente en tu alma, en tu mente, para que tú puedas controlar a tu cuerpo y tú seas un instrumento de Dios. Sí, para mí negarse, o sea, antes yo lo interpretaba, negarse a sí mismo es como que, yo me tengo que negar todas las cosas que yo hago y tomo mi cruz, es como mis pecados, era lo que nos enseñaba. Yo escuché otra versión peor, hermano. Y seguir al Señor así con todos mis pecados y todo, que Él me va limpiando poquito a poco. Así era que nos enseñaban a nosotros. Bueno, yo escuché otra versión. ¿Qué versión escuchó usted? Bueno, yo escuché a una persona que dijo, deníguese a sí mismo, pero soy negativo y digo todo que no. Imagínese usted. Pero el negarse a sí mismo, Dios va a hacer la obra. El que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Es muy obvio cuando alguien toma su cruz y sigue a Jesús, porque dice en Romanos 8, el capítulo de la vida en el Espíritu, el que es de Dios hace lo de Dios. La pregunta, pastor, es muy importante. ¿Por qué es muy importante como iglesia saber el por qué Dios usó la cruz en el Calvario? Pues es lo más importante que tú debes de saber de esta enseñanza que estamos viendo el día de hoy, porque el que debería estar en esa cruz eras tú y yo, era usted y yo. ¿Eran ellos? Nosotros o ellos o todos los que nos están viendo, es los que deberían estar en la cruz, no nuestro Señor Jesucristo. Y Él tomó nuestro lugar. Eso es lo más importante de esta enseñanza, que nosotros entendamos que nos salvamos de estar en ese lugar horrendo, porque no solo pues a mí, porque era lo más peor que te llevaran al Calvario, porque si no te morías de una infección respiratoria, te morías por otra cosa, porque pues todos los cadáveres afuera y la pestilencia, las moscas y la pudrición, como el amor de las personas que amaban a Jesús, como el apóstol Juan y su propia madre María fueron, porque ¿por qué crees que fueron muy pocos a la crucifixión? Porque pues todos tenían miedo de ir a ese lugar, no crea que porque nada más lo siguieron
hasta la salida, hasta en la puerta, ahí te dijeron, ahí te ves, Jesús, ya en la puerta, ahí cuando salió para el camino para Damasco, le dijeron, bye, porque nadie siguió para el Calvario, porque ir al Calvario no cualquiera lo puede hacer, y no lo podía hacer. Entonces, lo más importante es que tú sepas que los que deberíamos estar en la cruz es ustedes y nosotros. Y Él tomó nuestro lugar, nuestra pena de muerte, pagó por nuestros pecados, pagó la deuda para acabar esa enemistad con Dios. Exactamente, y nosotros tomamos ya esa cruz, pero pastor, ¿cómo le podemos decir a esas personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico que tomen su cruz? La única forma de tomar tu cruz es que tú creas de todo corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Por eso dice tomar. ¿Cómo tomas tú? Con tus manos. O sea, un verdadero cristiano no solo habla, sino hace con sus manos, ¿verdad? Tomar su cruz, ¿verdad? Es la única forma, es creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que dice, nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar, porque los que deberíamos estar en el monte Calvario, en la cruz, éramos nosotros. Y que tenemos que tener fe en su preciosa sangre, nos dice Romanos 3:25. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, va a haber un poder sobrenatural dentro de ti, el Espíritu Santo te va a enseñar, tú vas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, y tú vas a tener esa revelación de la cruz. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice: Amén. Que Dios te bendiga y pasa la voz. Amén.